Muy buen día tengan todos ustedes, queridos hermanos en Cristo, querida comunidad parroquial Señora Bugambilias, queridos fieles, querido rebañito digital. Nuevamente nos encontramos ante estos medios que facilitan no solo el encuentro de nosotros, sino el encuentro con aquel que se ha hecho uno de nosotros, Jesucristo, la palabra que se ha hecho carne, la palabra que da vida, la palabra que renueva, la palabra que anima, la palabra que fortalece, la palabra que orienta nuestra vida y que le da identidad a nuestra vida como cristianos. Por eso les invito a leer la palabra de Dios para sacar la enseñanza que Él mismo nos regala en este día sábado 20 de marzo. Escuchemos el Evangelio de San Juan, capítulo 8, de los versículos 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: «Este es verdaderamente el profeta». Otros afirmaban: «Este es el Mesías». Otros, en cambio, decían: «¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David?». Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron: «¿Por qué no lo han traído?». Ellos respondieron: «Nadie ha hablado nunca como ese hombre». Los fariseos les replicaron: «¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita». Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho?». Ellos le replicaron: «¿También tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta». Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Estimados hermanos, aprovechemos la oportunidad para compartir este manjar de la palabra de Dios. Les invito a compartir esta reflexión, muy sencilla, pero creo que nos puede ayudar. Voy a poner primero un contexto para entender la controversia, la disputa, la disensión que hubo acerca de la identidad, del origen de Jesucristo, el Mesías. ¿Acaso puede salir algo bueno de Galilea? Estudia las Escrituras, le dicen a Nicodemo. Es que, hermanos, entendamos que todas las profecías decían, apuntalaban, obvio, que el Mesías vendría de la casa de David. La región de Tierra Santa de Israel tiene Judea hacia el sur, Samaria o Samaria hacia el centro, y hacia el norte, Galilea. Así está distribuida estas regiones. Por lo mismo, existía aún ese desconocimiento acerca del origen de procedencia de nuestro Señor Jesucristo. De ahí la controversia. Por eso, ellos no entendían que Jesús nació en Belén, en Judá, en Belén. Se crió en Nazaret, pero nació en Belén, estaba cumpliendo la profecía. Por eso no había ninguna dificultad, solo que no sabían precisamente de este origen. Esa es la primera controversia. Se cumplen las Escrituras, las profecías, aún de la procedencia del Mesías. Primero. Segundo, explicado esto, aquí lo más importante que creo, a mi parecer, es que se cumple una de las profecías, la profecía del anciano Simeón. Recordemos aquella escena del Evangelio. Aquel anciano sostiene en sus brazos
pequeñito, al Hijo de Dios y le dice, este ha nacido como signo de contradicción. Para algunos lo van a aceptar, otros lo van a rechazar. Se cumple esta profecía con este evangelio. Es Jesucristo que prácticamente con su palabra va a crear esa confrontación, pero no porque la palabra confronte, divida, no, sino la palabra de Dios con toda su radicalidad, con toda su fuerza. Hay muchos que se resisten a escucharla, a hacerla suya, a hacerla vida. Y hay otros que abiertamente disponen su corazón, abren su espíritu a la palabra de Dios, como debe de ser. Por eso hay esa controversia en torno a la identidad de procedencia del Mesías. Pero también hay una resistencia a la escucha de la palabra. Y qué curioso, los maestros, los peritos de la palabra son aquellos que cerraron sus oídos a aquel que es la palabra. ¿Y quién pudiera pensar que aún de este mismo grupo de fariseos surgiría uno, Nicodemo, que supo escuchar la palabra, por eso expresó esa palabra para decirles a aquellos, no entren con prejuicios, hay que escuchar. Y la ley nos pide eso, saber escuchar primero a aquel hombre. Y lo extraordinario que quiero resaltar es que los soldados que fueron enviados a atrapar, a traer, a encarcelar, a poner en el cautiverio a Jesús, regresan y dicen y expresan esta palabra. Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Nadie ha hablado así. Jugando con las frases, fueron a atrapar a Jesucristo, fueron a atrapar a la verdad, y la verdad atrapó a estos hombres. Fueron a pretender encarcelar, a cautivar y meter en el cautiverio, encarcelar la palabra. Y la palabra cautivó sus corazones. Por eso la expresión, nadie ha hablado nunca como ese hombre. Hablamos de soldados así acostumbrados a escuchar la fuerza de las palabras en las órdenes de sus superiores, que seguramente escuchaban con atención. Pero aquí vemos la fuerza del amor, la fuerza de la autenticidad, la fuerza de la coherencia, la fuerza de aquel hombre que la palabra va sostenida con la vida y la vida con las palabras. Por eso pudieron escuchar la palabra, aquel que la palabra, atrapados por la verdad, cautivados por la verdad. Por eso llegan y expresan eso. Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Es decir, enseñar con obras es la única regla de aquellos que quieren instruir. Por eso es el maestro divino. Por eso los cautivó. Por eso los atrapó. ¿Qué? La verdad de la congruencia de la vida con las palabras con la vida. En cambio, muchos se cerraron a esa palabra. Por eso, yo les invito a leer este texto que nos ayuda a meditar y a profundizar lo importante que es escuchar la palabra en este tiempo de Cuaresma y más en esta recta final, para dejar que la palabra nos cautive, para dejar que la palabra nos atrape, porque es la palabra la verdad. Y así no solo descubrir la identidad de nuestro Señor Jesucristo, sino darle identidad a nuestra vida como cristianos por entender y valorar lo importante que es la escucha diligente, atenta, frecuente, recurrente a la palabra de Dios, abriendo los oídos del corazón,
los oídos del alma. Por eso retomo estas palabras de Teófilo de Antioquía que decía: con los ojos del cuerpo podemos percibir la luz, la oscuridad, lo blanco, lo negro, lo feo, lo bello, pero del mismo modo sucede con lo que perciben los oídos. Sonidos graves, agradables, pero también tenemos los oídos del corazón y los ojos del alma con los que podemos percibir a Dios. Los oídos del corazón que podemos percibir la palabra de Dios. Queridos hermanos, aprovechemos esta recta final de este tiempo de Cuaresma para acercarnos a la palabra de Dios y poder, repito, reconocer la identidad de Cristo, pero que esa identidad de Cristo, la verdad, nos ayuda a nosotros a fortalecer nuestra identidad como cristianos, como oyentes de la palabra. Gracias que le pedimos hoy en este día, en especial a la Virgen María, como la discípula que supo escuchar la palabra de Dios. Que nos ayude también a nosotros, como gracia, a saber escuchar a su Hijo Jesucristo. Reciban la bendición todos ustedes, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea.